tenemos el ejercicio 2.48 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Pierre Johnston, estática, en el que nos plantea la siguiente situación. Dice que si se sabe que alfa es de 55 grados y que la guinona C ejerce sobre la articulación C una fuerza dirigida a lo largo de la línea AC, entonces nos pide determinar la magnitud de esta fuerza, o sea, la magnitud de AC, y también la tensión en el cable BC. Ok, entonces esas son las dos cosas que nos pide. Y primero tenemos que ubicar las fuerzas que están interactuando en nuestro sistema. Tenemos que está la fuerza AC, la CB y también una tercera fuerza que lo vamos a denotar como W, que está representada por este peso de 1200 libras en dirección menos Y. Entonces, ya teniendo estas tres fuerzas, vamos a pasar a lo siguiente. El primer método que vamos a utilizar es el triángulo de fuerzas. Recordando un poco cómo funciona el triángulo de fuerzas, nosotros vamos a establecer un punto sobre el que va a partir nuestra primera fuerza. Suponiendo que tenemos tres fuerzas, como en este ejemplo, si tenemos tres fuerzas cualquiera, nuestra primera fuerza va a partir de este punto conservando todas sus propiedades, es decir, su magnitud, dirección, etcétera. Y va a terminar. Ok, cuando termina, ahí en ese punto es donde comienza la segunda fuerza. Donde termina la segunda fuerza, que igual conserva todas sus propiedades, comienza la tercera fuerza. Si estuviéramos hablando nada más de tres fuerzas, bueno, la tercera tiene que terminar donde es el origen del cual partió la primera fuerza. Basándonos en ese concepto del triángulo de fuerzas, nosotros vamos a acomodar estas tres fuerzas para que formen ese triángulo y así poder conocer sus magnitudes. Ahora, comenzando con el acomodo de estas fuerzas, es conveniente comenzar con W. ¿Por qué W? Bueno, porque esta fuerza está colocada sobre el eje de las Y, entonces está sobre el eje vertical en dirección menos Y. Entonces, al tenerla colocada, ahora nosotros vamos a colocar donde termina la siguiente fuerza. ¿Cuál va a ser? Vamos a elegir a CB, por ejemplo. CB tiene una dirección así, algo así. Y donde termina CB va a comenzar la tercera fuerza, que en este caso sería CA o AC, que es lo mismo. Y como mencionamos anteriormente, esta, debido a que nada más son tres fuerzas y esta es la tercera, tiene que terminar donde comenzó la primera. Entonces quedaría algo así. Ahora bien, ya tenemos nuestro triángulo de fuerzas. Falta lo más importante, que es conocer los ángulos que están formando estos lados. Que igual aquí tenemos, habíamos dicho, este es W, este va a ser nuestra tensión CB y esta va a ser esta de acá arriba va a ser nuestra tensión en AC. Entonces ya tenemos esto. Y los ángulos, ¿cómo los vamos a determinar? Bueno, aquí podemos hacer varias cosas. La primera es que si nosotros tenemos que W está sobre el eje vertical, esto quiere decir que vamos a agregar, por ejemplo, ya tenemos agregado el eje. Ahora, quiere decir que vamos a elegir otro color. Quiere decir que W aquí en esta sección tiene un ángulo de 90 grados. Bien, y ahora, ¿cuál es este ángulo? Este ángulo de aquí, si nosotros nos vamos a la figura original, tenemos que está alfa. Este alfa, debido a que nosotros trasladamos la fuerza CB, que es CB, y la colocamos con todas sus propiedades, quiere decir que este alfa estaba respecto a una horizontal. Entonces, este ángulo de aquí es igual a alfa, que alfa es de 55 grados. Es de 55 grados. Ahora bien,
¿qué ángulos más podemos calcular fácilmente? Bueno, ahora, ¿qué otro ángulo nos daba acá en la figura? En la figura, nosotros podemos observar también que nos está mencionando que la tensión en AC tiene un ángulo de 5 grados con respecto a la vertical. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos esta vertical precisamente AC en este ángulo, tiene precisamente esos 5 grados. Aquí son 5 grados debido a esto. Ahora bien, ya nosotros tenemos aquí entonces que 90 más 55 serían 145 grados del ángulo total. 145 más 5 son 150 grados y ya nada más nos falta este ángulo. Considerando que dentro de todo triángulo hay 180 grados, quiere decir que nada más nos faltan 30 grados, que son los que deben estar aquí. Y ya tenemos todos los ángulos del triángulo de fuerzas y también tenemos todos sus lados ya ubicados, que W es de 1200 libras, W es de 1200 libras. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a redibujar este triángulo para tenerlo más claro y enseguida vamos a comenzar con los cálculos. Bueno, en esta parte ya me adelanté y reescribí lo que es el triángulo que se nos formó. Ahora, lo que nosotros teníamos hasta el momento eran los lados indicados de TCA, TCB y el lado W, que es de 1200 libras, con los tres ángulos interiores. Ahora, lo primero que nos vamos a notar es que la fórmula que utilizaremos es la ley de senos. En el caso de la tensión en CA, nosotros vamos a agarrar el ángulo opuesto al lado que queremos calcular, que es de 145. Entonces, TCA sobre el seno de 145 debería ser igual a el 1200, porque es el lado que sí conocemos su magnitud, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que es de 30 grados. Entonces sería el seno de 1200 entre el seno de 30 grados, perdón. En todo caso sería TCA realizando el despeje, es la multiplicación de 1200 por el seno de 145 dividido entre el seno de 30. Que esta operación nos da como resultado el valor de TCA, que TCA es 1376.58 libras. Ahora, utilizando la misma ley de senos para el TCB, la tensión en CB, ubicamos el ángulo opuesto a este lado, que es el 5. Entonces TCB sobre el seno de 5 debería ser igual a otra vez el lado que sí conocemos su magnitud, que es de 1200 libras, entre el seno de su ángulo opuesto, que es de 30. Que entonces TCB queda que es igual a 1200, la multiplicación de 1200 por el seno de 5 dividido entre el seno de 30. Esta operación nos da como resultado 209.17 libras. Hasta ahí ya nosotros tenemos el ejercicio resuelto por el método de el triángulo de fuerzas. Ahora, pasando a este segundo método, que es la composición de fuerzas en X y Y, en la que nosotros vamos a aplicar nuestra condición de equilibrio, que nuestras condiciones de equilibrio son que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es, como aquí, colocamos nuestro eje coordenado en X, Y, porque estábamos trabajando en el plano, y ahí vamos a colocar nuestras fuerzas involucradas en el sistema, que todas están partiendo del origen en común. Y bueno, ahora vamos a poner los ángulos que tienen respecto a lo que nos indica el problema. Por ejemplo, en el problema nos indica que la tensión en AC tiene un ángulo de 5 grados respecto a la vertical. Ok, y ese
también en tensión en CB tiene un ángulo de 55 grados respecto a la horizontal. Bueno, ¿por qué lo colocamos en el segundo cuadrante a TAC? Si observamos aquí, la horizontal realmente, si colocamos nuestro eje coordenado en esta dirección, el TAC va hacia acá. ¿Okay? Entonces, bueno, eso. Y ahora vamos a calcular sus componentes en X y sus componentes en Y. Algo que recomiendo es que se utilice el ángulo positivo. Porque vamos, si nosotros utilizamos este ángulo de 5 grados, nosotros tendríamos que utilizar el eje Y para calcular sus componentes. Pero si en cambio nosotros utilizamos este ángulo, que es el completo a partir del eje Y, aquí lo voy a poner con otro color, este ángulo completo sería la suma de 90 más 5, entonces tendría un ángulo de 95 grados. La tensión en AC. La tensión en W tendría un ángulo de 270. Es de 270 grados. Aquí sí importa esto porque si bien en su componente en X no tiene, sí tiene un componente en Y que al tenerlo de 270 grados va a ser negativo. Y el ángulo de TCB que nosotros vamos a utilizar, el ángulo completo, sería la de 305 grados. Entonces, este ángulo completo sería de 305 grados para TCB. Bueno, ahora vamos a pasar a calcular con estas fórmulas las componentes en X y componentes en Y de cada una de las fuerzas. Comenzamos con la tensión en AC. Esta tensión en AC, nosotros, su componente en X va a ser la tensión en AC por el coseno de 95 grados. ¿Qué sucede con la magnitud de la tensión AC? Que nosotros no la conocemos y es lo que queremos saber. Entonces la vamos a dejar indicada como tensión en AC. Lo que sí podemos saber es el coseno de 95 grados. Esto es menos 0.087 que multiplica a la tensión en AC. Esto es nuestro componente en Y, o sea, nuestro componente en X. Y es negativo porque esta fuerza va por el segundo cuadrante. El segundo cuadrante tiene coordenadas menos en X y más en Y. Entonces es justamente lo que estamos obteniendo aquí, una coordenada menos en X y una coordenada más en Y, debido al ángulo que estamos utilizando. Ahora, igual, para la tensión en AC de componente en Y es tensión en AC, seno de 95 y obtenemos este resultado. Para la fuerza en W, nuestra fuerza en W en X es el 1200 porque esta magnitud si la conocemos que son las 1200 libras. Ok, esto se va a multiplicar por el coseno de 270 grados. ¿Qué sucede con el coseno de 270? Que es 0. Por lo tanto, esa multiplicación se anula y queda con un componente 0 en Y, que es muy lógico porque, recordando, esta fuerza en W está sobre el eje vertical, así que no tiene componentes en X. ¿Y qué sucede con su componente en Y? Es la multiplicación de esta magnitud de 1200 libras por el seno de 270. El seno de 270 es menos 1, entonces menos 1 por 1200 es menos 1200 en J. Perfecto, porque estas 1200 libras, debido a que están en el eje Y, hacia abajo, toda esa fuerza va hacia componente menos Y, o sea, menos 1200 libras. Y para la tensión en CB es más de lo mismo, parecido a lo que hicimos con la tensión en AC, debido a que esta magnitud no la conocemos, entonces nada más obtenemos el coseno de 305 para su componente en X, que lo dejamos indicado como el resultado de este coseno de 305 por la tensión en CB.
Y para su componente en Y, pues la tensión en CB por el seno de 305, que el seno de 305 es esto, por la tensión en CB. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer enseguida? Vamos a aplicar esto, que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cuáles son mis fuerzas en X? Mis fuerzas en X es esta y es esta. Estas son las tres fuerzas en X de mis tres fuerzas que están actuando en el sistema. Entonces, esta sumatoria quedaría de la siguiente forma. ¿Qué sucede con el 0? Pues el 0 se va y me quedaría que menos 0.087 tensión en AC más 0.5735 tensión en CB es igual a 0. Igual para la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a hacer más de lo mismo, sumar todas las fuerzas en Y, que es esta y esta. Entonces ya obtenemos esta ecuación igualada a 0. ¿Qué sucede? Que aquí sí tenemos un número constante que lo podemos pasar del lado derecho de la ecuación con signo opuesto y me queda esto. Punto 9961 tensión en AC menos 0.8191 tensión en CB igual a 1200. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora, aquí como observamos, tengo marcado que la sumatoria de fuerzas en X va a ser mi ecuación 1. Todo esto es mi ecuación 1. Y la sumatoria de fuerzas en Y es mi ecuación 2. Si ponemos atención, nosotros tenemos dos ecuaciones y necesitamos conocer dos incógnitas, la tensión en AC y la tensión en CB. Esas dos incógnitas se repiten en las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2. No lo voy a resolver manual, lo voy a resolver con software Symbolab. Entonces, si voy a Symbolab e introduzco este sistema de ecuaciones 2 por 2 en el que mi TAC le doy valores de X, lo convierto en X, y el TCB lo convierto, el TCB lo convierto en Y, obtengo lo siguiente. Ok, aquí ya ingresé mi ecuación 2 por 2 y la resolví mediante a un Gauss. Esta matriz se resuelve y queda lo siguiente, que para X tengo este resultado en X, que es esto, lo voy a copiar, y para X tengo que es esto, y para Y tengo que es esto. Entonces lo copio, lo pego, le subo el tamaño y subo el tamaño a 20 y este también a 20. Esta es mi tensión en AC. Este es mi tensión en AC. Y este es mi tensión en CB. Ahora, ya tenemos el sistema de equilibrio terminado. Ya conocemos las tensiones en AC y conocemos las tensiones en CB, que es lo que nos preguntaba el ejercicio. Entonces, comparando resultados, ¿qué va a ser? La tensión en AC, cuando yo la calculé con el método de la fuerza de triángulo de fuerzas, perdón, ¿qué me dio? La tensión en CB, no, la tensión en CA me dio 1376 y la tensión en AC, que obviamente pues es igual a la tensión en CA, es de 1376.39. Voy a pasar este resultado, de hecho lo voy a pasar acá y aquí podemos observar las diferencias que tienen en los resultados.
Ok, la diferencia es de milésimas entre la tensión en CA y en la tensión en CB varía igual por muy poco, entonces podemos afirmar que el ejercicio está correcto, mediante lo que miramos que es el triángulo de fuerzas, debido a que nada más son tres fuerzas las que están interactuando en nuestro sistema, que fue muy rápido de resolver, pero también se puede resolver por la descomposición de fuerzas en X y Y, obteniendo sus componentes, tanto en X como en Y, para aplicar las condiciones de equilibrio y así obtener las dos ecuaciones con dos incógnitas, que esto forma el sistema de 2×2 y que después ya se resuelve y nos da los resultados de las tensiones en AC y las tensiones en CB. Bueno, eso ha sido el video de hoy. Espero les haya sido de ayuda.